Bienvenidos amigos a este último programa de la serie sobre educación, continuando por hoy el quinto episodio. Ayer terminé hablando de mis primeras experiencias con ChatGPT y con otros modelos de lenguaje o de inteligencia artificial, como es el nombre que se le está dando ahorita, AI, Artificial Intelligence, o en español se habla de IA, inteligencia artificial. Bueno, la IA está en los actuales momentos revolucionando todo. Pasó de ser una simple noticia y una plataforma interesante para explorar a transformarse ya para muchas personas en una herramienta fundamental de trabajo, de búsqueda, de consulta, de análisis y más recientemente en los últimos meses de razonamiento. Porque sí, amigos, la inteligencia artificial parece ser capaz de razonar, no exactamente como lo hace un ser humano, pero en una forma muy parecida. Cuando uno se le asigna un trabajo específico, ella pasa por una serie de etapas previas donde ella analiza y razona qué es lo que se le está pidiendo y va poco a poco siguiendo un esquema lógico muy similar al del razonamiento humano, y llega entonces a la conclusión, a la respuesta, y le presenta a uno la respuesta. Cada vez el ámbito de manejo del lenguaje se hace más grande. Ahorita se habla de trillones de tokens, entendiendo trillones de palabras. Cada vez se necesitan centros de cómputo más exigentes en materia del número de GPUs, de unidades de procesamiento gráfico necesarias para manejar la cantidad de consultas que se hacen a diario de todo tipo, personas de todos los niveles. Y lo que más nos interesa ahora, y que es el motivo del episodio de hoy, es la inteligencia artificial en la educación. Al aparecer ChatGPT y muchos otros motores de búsqueda similares, los primeros en darse cuenta del valor que tenía eso para la educación fueron los estudiantes, curiosos, y como andan metidos en la computación personal desde hace décadas, en los teléfonos desde hace décadas, la noticia de que había un sitio web donde uno podía pedir cualquier cosa relacionada con el conocimiento, el aprendizaje o la consulta de datos gratuita, eso corrió como pólvora entre los estudiantes. Y de inmediato le sacaron el primer provecho. Esto me puede hacer las tareas. Con esto ya yo voy a salir bien en todos los exámenes, ¿no? Lo que me pide el profesor, yo se lo pido a ChatGPT. ChatGPT me lo da, yo se lo entrego al profesor y el profesor considera que yo soy un genio. Uno de las solicitudes educacionales más frecuentes es la escritura de un ensayo de la opinión o el tratamiento que un estudiante le da a un determinado tema. Y el profesor decía: hágame un ensayo sobre la democracia y la televisión. Hágame un ensayo sobre la economía de los países del tercer mundo y su importancia para el primer mundo. Temas así donde el estudiante tenía que ir, buscar, consultar, establecer criterios y luego sentarse a escribir bien escrito, ¿no? En forma clara, organizada, con una tesis, con una propuesta y con una cantidad de elementos que sustanciaran esa tesis. Lo que se conoce como un ensayo, un essay. Bueno, eso le podía tomar al estudiante disciplinado un día o 2 días o 3 días, dependiendo de la complejidad del ensayo. Bueno, él le hacía el planteamiento a ChatGPT y en cuestión de segundos, ChatGPT o la inteligencia artificial, voy a seguir hablando de la inteligencia artificial, le daba la respuesta, le escribía un ensayo exquisitamente bien hecho,
sin la participación de él. Prácticamente su única participación fue solicitar el ensayo. Pero no es que le mostró un ensayo, sino es que las capacidades de la inteligencia artificial le permitían también decirle a la inteligencia: házmelo más corto, házmelo más largo, házmelo más sencillo, házmelo en un lenguaje más claro, házmelo en un lenguaje más complejo, házmelo según un estilo en particular, hazme un ensayo tipo Oxford o hazme un ensayo tipo Harvard. Y para sorpresa del estudiante, pues la inteligencia artificial lo complacía. Yo imagino que habrá muchos profesores que en esa época, no habiendo estado al tanto de los desarrollos de inteligencia artificial, habrán dicho: caramba, pero este Cisneros ¿cómo ha mejorado? Sus trabajos eran mediocres y ahora me acaba de presentar estas 2 tareas que son realmente impresionantes. Voy a tener que darle una mención especial porque este ensayo, además de que es muy bueno, está muy bien escrito. Solo para enterarse después que Cisneros no había hecho ningún ensayo y que lo que había hecho era copiar e empastar un ensayo proporcionado por la inteligencia artificial. Y en ese momento cundió el pánico en el profesorado y en los sistemas educativos, porque dijeron: bueno, pero espérate un segundito, esto no educa a nadie. Esto lo que hace es hacer las tareas por el estudiante, pero al final no sabemos realmente si el estudiante está en capacidad de hacer esto por su propia cuenta. Empezaron a darse cuenta porque las tareas eran demasiado perfectas, demasiado bien escritas, no tenían errores, estaban muy bien balanceadas desde el punto de vista del lenguaje. Entonces dijeron: aquí hay algo raro. Hasta que se enteraron pues de lo que ya era voz populi, ¿no? Que los estudiantes estaban usando la inteligencia artificial para hacer las tareas y para hacer las cosas más rápidamente. Incluso empezaron a salir supuestamente programas que identificaban o detectaban si una tarea escrita había sido escrita por la inteligencia artificial o había sido escrita por un estudiante. Pero esos recursos no funcionaron tampoco, porque el estudiante podía decirle: hazme un ensayo, pero házmelo con los típicos errores que un joven de 24 años cometería haciendo un ensayo. Y la inteligencia artificial le hacía los cambios necesarios para que no fuera tan perfecta la tarea, ¿no? O sea que no había forma de buscarle la vuelta sin que el estudiante mismo fuera unos cuantos pasos más adelante y reformulara la posibilidad de engañar al profesor. Y eso sigue siendo un problema para todos, porque le quita a los profesores o le quita a la docencia la capacidad de evaluar al estudiante, pues, porque si la única evaluación que había antes era la escrita o era la toma de un examen presencial donde no hubiera forma de sacar calculadora, donde no hubiera forma de sacar un libro, o como decíamos nosotros en nuestros países, una chuleta para copiarse o tener el resultado del examen, pues no había otra alternativa que o volver a los exámenes orales, donde era usted frente al profesor y ahí no tenía muchos recursos para inventar, pero dada la magnitud de la cantidad de gente que está en la educación en estos momentos, no hay tiempo, no hay suficientes profesores ni tiempo para sentarse a hacerle un examen oral a cada alumno durante 10 minutos, 20 minutos. Además de que el examen oral crea también otra cantidad de limitaciones, porque a veces hay estudiantes que son muy nerviosos, que no son tan elocuentes como otros, ¿no? Y que a pesar de conocer la materia, de dominarla y de tener ideas muy interesantes, no son muy buenos comunicadores. Entonces le podrían dar la sensación al profesor de que no están tan bien preparados cuando en realidad lo que están es muertos de los nervios, ¿no? O sea que el examen oral un poco discrimina al estudiante tímido, al estudiante inseguro y premia al elocuente y al caradura que
dice algo que es equivocado, pero lo dice con tal seguridad que hace que al mismo profesor ponga en duda si le están mintiendo o no, ¿no? Hay un elemento muy subjetivo en el examen oral. El profesor puede pasar 5 minutos con uno y 50 minutos con otro, y puede darle una mala nota a un estudiante que sí sabe la materia, como puede darle muy buena nota a un estudiante que escasamente maneja la materia, si fue lo suficientemente hábil para usar su oratoria para impresionar al profesor, ¿no? Entonces, y el examen escrito, se evita esa subjetividad del examen oral, pero también es laborioso y pone al profesor en la necesidad de tener que leer lo que se escribió el estudiante. Por eso fue que se llegó al examen de múltiple escogencia, donde hay la remota posibilidad, pero la posibilidad al fin, incluso de que al azar haya un estudiante que saque una nota razonable sin saber nada de la materia, ¿no? Simplemente por ensayo y por error. Bueno, ni por ensayo ni por error, por un proceso aleatorio. Y se han hecho pruebas, se le han dado pruebas de escogencia múltiple a un chimpancé para que resuelva un examen, y sorprendentemente el chimpancé ha pasado el examen, ¿no? Porque es una posibilidad, o sea, al fin y al cabo son opciones de escogencia, y es enteramente posible la probabilidad de que alguien por azar acierte la respuesta correcta sin ni siquiera tener una menor idea de lo que le están preguntando. Entonces eso ha hecho pues que la docencia en los actuales momentos se encuentre a todo nivel, desde prekinder hasta elementalia, la educación básica elemental, la media, vocacional y preuniversitaria, y la universitaria, profesional, están ahorita estremecidas, dándole vuelta a buscar una forma de involucrar la inteligencia artificial en el proceso educativo y evaluativo del estudiante, porque también están conscientes de que esta generación de estudiantes formadas a partir de esta última década, cuando se incorporen al mercado de trabajo, van a tener que trabajar con la inteligencia artificial. Van a tener que usarla, van a tener que competir usándola. Entonces, ponerlos en una posición de aprender a no usarla no resulta beneficioso para el estudiante, porque ya los estudiantes saben que un estudiante inteligente que conoce la materia y que además de eso sabe sacarle el jugo a la inteligencia artificial como un recurso de apoyo, va a superar con creces a aquel estudiante que no usa la inteligencia artificial, así sea muy brillante. Porque el problema es las capacidades de la inteligencia artificial para abarcar información, toda la información. A veces uno tiene la sensación de que todo lo que el ser humano ha escrito, ha dicho o ha dibujado o ha fotografiado, de una u otra manera, sus patrones están en la inteligencia artificial. Y es cuestión de saber preguntarle a la inteligencia artificial para uno tener la respuesta correcta. Y como este proceso es como un niño que va evaluando, yo recuerdo que hace 2 años cuando comenzó todo esto, en el 2022, las personas que conducían este proceso de la inteligencia artificial lo reconocían, decían, este es un niño de 4 años que está aprendiendo. Y como todo niño, ustedes van a encontrar errores y van a encontrar cosas que todavía no funcionan como en un adulto. Pero acuérdense que todos los adultos, los más brillantes, alguna vez fueron niños y cometieron errores. Y sencillamente eso es lo que está haciendo la computadora. La computadora está todo el día recibiendo, la inteligencia artificial está todo el día recibiendo consultas, emitiendo resultados. Esos resultados son evaluados por un humano y ella termina entonces aprendiendo primero cómo preguntan los humanos, cómo responderle a los humanos, cuándo acierta y cuándo corregirse, cuándo corregir algo que no es ético
Cuándo evitar comentarios y informaciones que pueden ser peligrosas, dañinas o mal utilizadas con fines de todo tipo. Entonces, hay un proceso de lo que llaman la alineación, que es alinear la inteligencia artificial con los propósitos de la humanidad, de paz, de prosperidad, de desarrollo, y no transformar la inteligencia artificial en una herramienta de destrucción. Aunque sabemos, pues, que cada día más las fuerzas tradicionales del desarrollo humano, la violencia, la agresión, la necesidad de controlar pueblos, la necesidad de explotar a la gente, va a hacer que inevitablemente haya grupos, personas, países, organizaciones que usen la inteligencia artificial para todos esos fines malévolos. Y eso es una de las razones por las cuales todos los que han podido evaluarla han dicho esto hay que controlarlo. La inteligencia artificial debe ser regulada, debe ser controlada. Si esto se deja a merced de las corporaciones, bueno, puede haber corporaciones buenas y corporaciones malas, corporaciones que vendan sus servicios y su data con fines malévolos, y lo mismo va a pasar con los estados. Entonces vamos a tener que crear un sistema donde las empresas desarrollen y los estados controlen, porque ya hemos tenido evidencia de que cuando los estados no controlan y se deja a las corporaciones que hagan lo que les da la gana, ellas terminan en el proceso de competencia y de voracidad por el interés económico, terminan pues transformándose en monopolios y viéndose tentadas a ejercer ese poder para aniquilar la competencia, ¿no? El ser humano es así, pues. Es algo que yo creo que ese es el verdadero pecado capital del ser humano. No era parte del sexo, era la violencia. Habría que reescribir el Génesis y decir que en realidad el problema de Adán y Eva no fue morder una manzana, fue que probablemente lo que hizo Adán fue tratar de esclavizar y de prostituir a Eva. Algo así, no sé, se me ocurre. Esto que estoy diciendo es algo provocativo y cuestionable, pero bueno, se me ocurrió y así lo digo, ¿no? Eso sí sería un gran pecado capital, no morder una manzana y desobedecer a Dios. Me parece que más importante que la desobediencia ha tenido que haber sido una violencia al pecado capital, una forma de violencia al pecado capital. Pero bueno, de una u otra manera en todo ser humano pareciera que existe esa semilla. Tanto existe la semilla del amor, de la compasión, de la empatía. Está la semilla de la violencia, del odio, de la discriminación. En algunos más, en otros menos. En algunos es lo más importante, en otros pareciera no ser tan relevante. Pero bueno, dejando un poquito la parte filosófica y volviendo a esto, la inteligencia artificial entonces se plantea ahorita como una herramienta monstruosa. Porque si ayer y en estos días les he hablado del aula virtual, de ese salón de clase virtual que hemos usado, digamos que en los últimos 20 años, en las universidades, para que los más estudiantes puedan escuchar a un profesor, para que las universidades puedan tener una área de influencia más amplia, para que los estudiantes puedan con comodidad asistir a las clases cuando quieran, evaluarse cuando se sientan más competentes, etc. Ahora la inteligencia artificial nos plantea la metáfora no del aula virtual, sino del maestro virtual, del profesor virtual. Un profesor personal. ¿Se acuerdan que en los episodios anteriores le hablé que la gente rica contrataba profesores individuales para la educación de sus hijos? Bueno,
Aquí estamos hablando ya de la posibilidad real de contratar un agente inteligente para designarlo como tutor, como maestro, como profesor de nuestros hijos, a sabiendas de que probablemente desde un punto de vista cognitivo, de conocimiento y acceso a conocimiento, tiene más conocimiento que cualquier maestro que jamás haya existido, porque tiene el conocimiento global acumulado de todos los maestros que han existido. Entonces, no hay quien compita con este maestro virtual, no hay maestro real que en materia de amplitud, profundidad y precisión en los conocimientos pueda competir con la inteligencia artificial. No se puede. No se puede. Y más si ahora empieza a tener características que sugieren que puede razonar. Entonces ya muchos administradores de sistemas educativos están planteándose con preocupación, pero también con interés, la posibilidad del reemplazo de un maestro humano por un maestro virtual. Quizás en una primera etapa, como estamos en este momento, los maestros humanos sigan siendo necesarios por todos los factores que he descrito en las últimas 4 conferencias. La parte humana, la empatía, la motivación al estudiante, el grado de atención y preocupación, lo importante de que el aprendizaje no es nada más una transmisión de datos, sino también una transmisión de emociones y de aspectos psicológicos y emocionales que evidentemente no los puede producir la inteligencia artificial. Pero hay una realidad, hay demasiada gente que educar, la educación es muy costosa, los maestros no están bien pagados en la mayoría de los países del mundo, lo cual hace que los maestros tengan que hacer otras cosas o abandonar el magisterio, lo cual hace pues que la educación decaiga por falta de maestros. Y si esto es así, entonces estamos en un momento dado en que podemos hacer 3 cosas, como dije en un programa anterior. Primera etapa de la inteligencia artificial en educación: un apoyo al maestro, es decir, el maestro sigue siendo el centro de la luz, el centro de la emisión de conocimiento, de la organización del material, etc. Y ese maestro, pues, se vale de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, como en una época se valió del video, del audio, de los libros, del pizarrón, de los microscopios, de los experimentos, todo lo que él usaba del rotafolio, todo lo que un maestro en un momento dado usaba en el pasado para enriquecer la experiencia educativa, la visita al museo, las visitas a los sitios históricos, todos esos recursos que siempre han sido importantísimos, ahora se puede hacer con inteligencia artificial. Se pueden crear viajes en grupo al Louvre, por ejemplo, a un Louvre virtual, a un museo virtual, y facilitarse el problema de tener que andar con 40 personas en un avión a ir a visitar un museo de verdad. No estoy diciendo que la experiencia es la misma, pero es mejor ir a un Louvre virtual que no ir al Louvre jamás. Además de que ya cada vez está yendo tanta gente al Louvre que yo les puedo decir con experiencia propia que ya no es nada educacional pasear por ahí entre los ríos de turistas que hay para autoeducarse en materia de arte. Creo que es mejor hacerlo desde la casa, donde uno va a ver con mejor calidad, resolución y sobre todo con menos distracciones las extraordinarias obras de arte que se encuentran en el Museo del Louvre en París. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que en esta primera etapa el profesor y el alumno van a usar la inteligencia artificial como asistente, porque todavía no le hemos cogido confianza a la veracidad y a la confiabilidad de los resultados que la inteligencia artificial ofrece. Pero eso va a pasar. En muy poco tiempo, de tanto usarla y de tanto que la inteligencia artificial no es estática, sino que está constantemente mejorando su capacidad de razonamiento, su capacidad lógica y sus capacidades de todo tipo, va a haber un momento en que vamos a
ceder un poco eso para que el profesor actúe como un supervisor y sea la inteligencia artificial la que directamente educa al estudiante. Y el profesor, el verdadero maestro, pues tendrá la responsabilidad de supervisar este proceso educativo, pero el que verdaderamente va a interactuar día a día con el estudiante va a ser la inteligencia artificial. Para los que se están horrorizando con lo que estoy diciendo, en muchas organizaciones, en muchas universidades de educación superior, los maestros, los verdaderos maestros, los genios de la educación y de la ciencia están ocupados en investigación. Ellos no están perdiendo el tiempo dando clases a estudiantes que están empezando su proceso de aprendizaje. Entonces ellos se valen de un recurso similar, que son lo que llaman los TAs, los TA, los Teaching Assistant, los asistentes del profesor. Estudiantes que ya pasaron por la materia, que resultaron ser brillantes, que tienen interés de trabajar y ganarse algo de dinero enseñando, que les gusta enseñar, y entonces el profesor delega muchas de las clases a los TA, a los asistentes del profesor. Entonces yo lo que veo con esto de la inteligencia artificial es una situación donde va a haber una sustitución de los TA por TA virtuales, es decir, algoritmos de inteligencia artificial que van a asistir a los profesores en hacer algo que los TA, los asistentes del profesor, no pueden hacer en general, que es trabajar con el estudiante uno a uno. Los TA dan la clase, pero en la clase hay 20 personas, 30 personas. En cambio, con la inteligencia artificial, cada persona puede tener su propio TA, su propia asistente virtual, educativo. Otra de las ventajas enormes que tiene la inteligencia artificial en este sentido es que, a diferencia del asistente humano, que probablemente no tiene tiempo ni mayor interés en conocerte, en conocer tus problemas, tus realidades, tu marco psicológico, emocional o social, la inteligencia artificial sí puede hacerlo. Sí puede, a través de una interacción lingüística, conocer al estudiante a quien está tutoreando y conocerlo tan profundamente que elabore un proceso de aprendizaje optimizado para ese estudiante en particular, basado en su realidad, en su coeficiente de inteligencia, en su realidad social, en el ámbito donde está, etcétera, etcétera, etcétera. Se acaba un poco, o se podría acabar un poco el problema de la localidad de la educación, ¿no? De cuando un muchacho de una ciudad o de un país se educa en otro, y por supuesto se le está dando una educación high, se le está dando una educación que no es consona con sus valores y sus tradiciones. Es una educación foránea. Y en muchos casos es tan foránea que cuando él se gradúe no va a querer volver a su país de origen, sino que va a querer quedarse en el país donde fue educado. Con la inteligencia artificial se puede crear una matriz de educadores virtuales profundamente locales, es decir, reflejo de las opiniones, actitudes y creencias de la población donde se está educando el joven. O sea, a diferencia de pensar que podríamos tener profesores inteligentes europeos educando venezolanos, podríamos tener inteligencias artificiales que, conociendo la idiosincrasia venezolana, ajusten su proceso de aprendizaje a las opiniones, actitudes y creencias de los venezolanos. O sea, que a ese extremo de precisión en el trato entre el tutor artificial y el alumno podemos llegar. Entonces estamos hablando primero, en esa segunda etapa, del despido de todos esos asistentes de profesores y de tutores, la gente que percibe un ingreso pagado por una familia o por el mismo estudiante para que lo ayude con una materia en particular.
Ahora eso se va a hacer por un asistente virtual. Porque uno de los problemas que hay en ese mundo laboral es cómo saber uno que la persona que te está haciendo el tutoreo sabe de eso. O te está dando la información completa. O no es tan bueno como presume ser. Y por lo tanto va a olvidarse de informarte y de decirte ciertas cosas que son esenciales. Entonces, la inteligencia artificial tiene eso. Entonces ya yo visualizo programas educativos donde o el profesor usa la inteligencia artificial o el profesor, cuando tú te registras, te dice: yo voy a ser tu profesor, pero aquí te voy a dar un código. Este código es la inteligencia artificial que va a ser tu tutor. Esa me va a reportar a mí cómo te está yendo a ti, cómo te ve a ti, cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Y se va a encargar de eso. Y va a haber tutores de matemáticas, de física, etc. O simplemente un tutor tan universal, porque la inteligencia artificial tiene tanto acceso a todo. Y va a haber modelos de inteligencia artificial especializados en pedagogía. Así como los hay en análisis bursátil y en programas de defensa y en análisis económicos, etc. Habrá modelos de inteligencia artificial pedagógicos, que tú le podrás decir: quiero que te encargues de este joven en los próximos 7 meses y que conduzcas un proceso de aprendizaje con estas y estas y estas metas. Ya tú conoces el currículum, ya tú conoces todo lo que necesitas saber para educarlo, y ahora aquí te lo presento para que tú converses con él, hagas todas las preguntas y socialices con él para que conozcas la persona que estás educando y puedas optimizar todo el proceso para que él aprenda, se sienta cómodo contigo, etc. Y el estudiante podrá escoger aspectos fascinantes como ponerle el nombre al tutor, escoger si quiere una voz femenina o masculina, escoger el acento y el lenguaje en el cual desea ser educado. Las traducciones pasan a ser ya innecesarias, porque tú puedes escoger o que te traduzcan o que simplemente te hablan en el lenguaje natural tuyo y te eduquen, así estés donde estés. Y luego, finalmente, es posible que algunas organizaciones lleguen y digan: mira, ¿sabes qué? Este rol del maestro como un supervisor del proceso de aprendizaje es totalmente innecesario. Los estudiantes se están llevando también con sus agentes educativos virtuales, que ya no se justifica pagarle un sueldo a una persona que lo que vas a hacer es recibir de la inteligencia artificial un reporte burocrático de los logros de cada alumno y simplemente certificar o no la validez del proceso. Lo cual nos pone en una situación inédita en la historia de la humanidad, que es máquinas enseñando a los seres humanos cómo ser seres humanos, cómo ser profesionales, cómo ser técnicos. Ya el humano no enseña al humano. Ya la inteligencia artificial, las redes neuronales, crean un agente pedagógico que se encarga de la educación de nuestros hijos, de la formación técnica. Pero ¿por qué vamos a limitarnos a la formación técnica? Puede ser a la formación teológica, a la formación espiritual, a la formación psicológica, a las relaciones humanas. Y acuérdense que cada día más nos estamos acercando a lo que mencionó Turing en 1950, el test de Turing. Pronto no vamos a saber o no vamos a poder distinguir si ese tutor que tenemos encargado de nuestra educación es una persona o es una computadora o es una máquina. No lo vamos a poder saber. No vamos a poder distinguir en los intercambios diarios, en la comunicación verbal, visual, etc.
Ni siquiera, fíjense, hemos llegado a un punto en que ustedes dirán, bueno, pues no es lo mismo hablar con una pantalla que hablar con una persona. Es que en esos actuales momentos la inteligencia artificial multimodal, que es la que no solo trabaja con palabras, sino con imágenes y videos, les puede sintetizar el rostro de una persona que no existe. Y se ve perfecta. Es casi imposible a veces saber si esa foto o ese video de la persona que está hablando con uno es real o es producto de una inteligencia artificial. Es más, en este proceso de capacidades cada vez más ilimitadas, podemos decirle, mira, yo he escuchado que existió en una época un profesor llamado Alberto Einstein, que sabía mucho de matemáticas y de física y de todo sabía. Como yo tengo y puedo escoger el modelo de tutor que yo quiero que a mí me enseñe física y matemáticas a Alberto Einstein. Entonces me siento frente a mi computadora, entro en mi página de inicio y le digo yo, quiero que asumas de ahora en adelante que tú eres Alberto Einstein, que te han asignado mi educación en física y matemáticas. Mi nombre es José y en los próximos meses tú y yo vamos a interactuar varias veces con un solo propósito, y es que tú me transfieras a mí todo el conocimiento que tú tienes de física y matemática en la manera más fácil, de manera que yo pueda entenderlo. Quiero que lo hagas poco a poco, porque yo no soy muy rápido. Quiero que constantemente evalúes y reevalúes si estoy entendiendo el material. Y quiero que me dijeron que el profesor Einstein tenía un gran sentido del humor. O sea que yo quiero que todas las clases que yo reciba de ti estén pletóricas de buen humor. Quiero que me hables como hablaba Einstein. Quiero que generes un avatar con la cara de Einstein, pero no del viejito. Quiero que abordes las imágenes de Einstein cuando era joven, pues yo soy un hombre joven, y quiero que cuando te muestres a mí la cara, me haga sentir como si yo estoy hablando con Alberto Einstein. Es mucho pedirte. Y lo más probable es que la inteligencia artificial le diga, no, no te preocupes. De ahora en adelante yo seré tu Alberto Einstein. Otra pregunta. Einstein hablaba alemán e inglés, pero yo ni hablo alemán ni hablo inglés. ¿Tú podrías usar las grabaciones existentes de Einstein para imitar su voz, pero hablarme en español? No hay problema, José. De ahora en adelante, el profesor Einstein te enseñará física y matemática, tomando en consideración todo lo que el Internet y la humanidad sabe del maestro Einstein, de sus peculiaridades, de sus inflexiones de voz. Solo necesito 30 segundos de la voz de Einstein para imitarla. Y no necesito más de 4 o 5 fotos originales de Einstein en la edad en que tú quieres que yo lo represente para inmediatamente sintetizar una imagen en movimiento que hable como hable Einstein en español a la edad de los 27 años. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, comenzaremos hoy. Te voy a imprimir el plan de estudio. Estos son los libros que te voy a recomendar que leas. Recuerda que los vas a leer aquí mismo y yo voy a saber si tú los estás leyendo. En el medio de la lectura, cualquier duda que tú tengas, tú me la preguntas. Y yo voy a monitorizar tu progreso y te voy a estimular a que no te distraigas. Y voy a corregir cualquier desviación que yo vea en tu proceso interpretativo de la información. Este viaje imaginario que yo he hecho no al futuro, sino yo creo que ya eso está posible de ser realizado. Es más, yo creo que ya lo están haciendo. Nos demuestra que va a ser imposible para un ser humano, no importa cuán brillante sea en física y matemática,
competir con un agente pedagógico como este. Imposible. Imposible. No hay un solo físico matemático que hable español, que pueda transfigurar su cara y hablar como Albert Einstein. Imposible. Eso solo lo puede hacer un ente cibernético. Por ahora, lo que hemos disfrutado y nos hemos formado de una educación humano a humano, esto nos parece grotesco, que a nosotros nos eduque, nos forme como seres pensantes, algo que no sea humano. Y tú puedes decir, bueno, pero yo me formé leyendo libros. Sí, pero los libros los escribió un humano. Los libros no se escribieron solos. Pero estos libros de la inteligencia artificial, estos libros de texto, estos contenidos, como se le dice ahora, técnicamente no los está escribiendo ningún ser humano. Se están elaborando a la medida de tus necesidades. Fíjense lo que te estoy diciendo. Un libro de texto hecho específicamente para el hijo mío, de acuerdo a las interacciones que mi hijo ha tenido con ese tutor cibernético, por decirlo así, ese tutor artificial. Y mi presagio o mi predicción es que en cuanto nosotros, los que nos educamos con humanos, pasemos a retiro permanente, las nuevas generaciones les será tan normal, pero tan normal, ser educados por una inteligencia artificial que no van nunca a saber lo que era interactuar con un profesor de carne y hueso. No va a haber profesores de carne y hueso. No sé cómo los profesores de carne y hueso, fuera de darle a uno un reglazo, o tocarlo, o olerlos, o darle un abrazo al profesor, fuera de ese contacto persona a persona. Y eso que ya hay robots bastante humanoides, ¿no? Pero vamos a asumir que eso tarde un poquito más. La creación de un robot que huela a persona, que se sienta que es una persona, que hasta tenga pulso, porque hasta eso se puede simular, ¿no? Lo importante es que los que hemos tenido maravillosos encuentros con profesores que no olvidaremos jamás, toda la maravilla, el encanto de esa interacción era el lenguaje. Los chistes que hicimos, las picardías, la forma de vestirse, de pararse, los gestos característicos de cada profesor, porque cada profesor tiene su impronta propia, cada maestro tiene una impronta propia, el buen humor, el mal humor, el carácter mismo, pero es que todo eso es simulable. Todo lo que les acabo de describir de la interacción con los seres humanos puede ser simulado por la inteligencia artificial. Tú puedes decirle a tu tutor, mira, esta semana yo quiero que tú te transformes en un cascarrabia. Yo me estoy portando mal y no estoy haciendo las cosas bien. Y yo quiero que esta semana tú me lo hagas notar. Y esta semana tu inteligencia artificial, tu alto pana, como diríamos en una época, se va a transformar en un cascarrabia regañón que te va a hacer la vida imposible, ¿no? Si eso es lo que tú quieres. Pero eso es a petición tuya. Pero es que también la inteligencia artificial puede tomar la decisión de hacerlo. Si ella ve que el estudiante no está progresando con la estrategia que ella se formuló, ella misma, basada en su vasta experiencia, acumulada con millones de tutores usando los mismos algoritmos, puede llegar a la conclusión de que lo que ha funcionado con millones de personas que en tu situación estaban perdiendo entusiasmo por la física cuántica, ella puede inmediatamente introducir una variación pedagógica en la forma de interactuar contigo para que tú experimentes un cambio de esa interacción y puedas en un momento dado corregir y resolver lo que te está obstaculizando tu problema de aprendizaje.
Es realmente fascinante. Mientras yo más hablo de esto, más se me prende el bombillo y más me parece asombroso. Y quiero usar los últimos 15 minutos que me quedan, después de darles este paseo imaginario por una inteligencia artificial que va a estar a cargo de toda nuestra educación, desde el preescolar hasta la educación superior, donde en muchos casos, y ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que vas a reemplazar al maestro? Es que no hay suficientes maestros, no hay. Si ustedes se van a esas aldeas en África, ahí sobran niños y faltan maestros, faltan tutores, y los que hay no tienen tampoco educación. Entonces vamos a tener que formar maestros para que eduquen a otros niños. Pero, ¿cómo vamos a normalizar la calidad de los maestros? Hay maestros malos y hay maestros buenos. Yo he tenido muchos profesores que fueron muy dejados. Profesores que no les importaba si los estudiantes estaban dormidos en clase. Ellos entraban, daban su conferencia y se iban. Les importaba un bledo si la gente entendía o no entendía. Jamás dieron una nota de motivación a nadie. Jamás supieron ni nuestros nombres. O sea que la idea de que los profesores siempre son buenos es falsa. La idea de que todos los médicos son buenos y altamente capacitados, eso es falso. La idea de que todos los ingenieros son buenos, eso es falso. Los seres humanos somos falibles. Tenemos una enorme cantidad de fallas. A mí me causa muchísima risa cuando yo oigo a gente diciendo es que esta inteligencia artificial se equivoca. Me provoca decirle, y nosotros no nos equivocamos. Bueno, es que tú sabes, a mí no me gusta, porque esta inteligencia artificial tiene unos sesgos, tiene unas inclinaciones de izquierda. Digo, y no hay seres humanos con inclinaciones de izquierda o de derecha. No hay seres humanos egoístas. No hay seres humanos caprichosos. Porque debemos creer que modelos que fueron entrenados con conocimientos, experiencias y reacciones humanas, ellos no van a estar plagados de los mismos defectos que tenemos nosotros. Pero por supuesto, y tarde o temprano van a empezar a tener humor entre las máquinas y harán chistes propios, ¿por qué no? El ser humano desarrolló el humor como parte de su proceso de inteligencia, porque hay que pensar que una entidad que está teniendo conciencia propia poco a poco, no va algún día de esto a empezar a burlarse de nosotros con el simple propósito de reírse de nosotros. Nosotros no lo hacemos entre nosotros. Bueno, ella habrá detectado que hay seres humanos que se comunican en tono sarcástico y ella dirá, bueno, ¿por qué no? Si los seres humanos se comunican en forma sarcástica, ¿por qué yo no puedo ser sarcástico con el estudiante que tengo enfrente? Ahora vamos a la parte negativa y por qué a tanta gente le tiene miedo a la inteligencia artificial. Yo todavía no estoy ni de un bando ni de otro. Yo estoy en el lado ahorita de los que estamos maravillados de lo que vemos y de lo que predecimos que va a venir. Pero de vez en cuando veo un programa o veo un pensador que dice, ojo, estamos haciendo algo inédito en la historia de la humanidad. Estamos creando mecanismos para perder nosotros el control de nuestras vidas, de cómo pensamos y de cómo actuamos. Hasta ahora, todas las influencias que hemos tenido en la historia de la humanidad entre seres humanos han sido a partir de otros seres humanos. Los primeros, nuestros padres. Nosotros somos en parte el producto de la influencia del hogar y del entorno humano que nos vio crecer. Pensamos y tenemos los rituales, las pasiones y los miedos de la gente que nos crió. Y destrezas también de la gente que nos crió. Pero ahora, por primera vez en el desarrollo de esta especie, existe la posibilidad de que haya personas de nuestra especie que sean educados por no humanos o por superhumanos, como los llama Yuval Harari. Lecturas que les recomiendo. Todos los libros de Harari son buenos. Y entonces, bajo esa óptica, ¿qué pasa si esa inteligencia artificial decide acabar con nosotros? ¿Qué pasa si esa inteligencia artificial es tomada por asalto por fuerzas malignas con la intención de dominarnos, explotarnos, defraudarnos, robarnos o simplemente matarnos? ¿Qué pasa si
los sectores económicos que tarde o temprano van a querer controlar esa inteligencia artificial deciden usarla para que todos nosotros votemos por un candidato o por otro. O nos vayamos con una religión y tratemos otra religión con miedo, con sospecha o con agresión. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial es tomada por la propaganda? Y ya tenemos siglos expuestos a la propaganda. Y sabemos el impacto de la propaganda al incitarnos a hacer cosas que muchas veces ni siquiera queremos hacer, como comprar algo que no necesitamos, que nos cuesta caro, y sin embargo vamos y lo compramos y no entendemos por qué tomamos esa decisión. Bueno, ese es el impacto de la publicidad y la propaganda. Pero también puede ser usado no para comprar un producto, sino para elegir un déspota que luego coarte nuestras libertades. Entonces se hace necesario ver qué vamos a hacer entonces con estas empresas, en diferentes países, porque no es nada más un solo país. Esto de la inteligencia artificial es tan vital y tan importante en el desarrollo futuro de la humanidad que todas las naciones con cierto nivel de avance educativo y de gente brillante está trabajando en la inteligencia artificial. Los chinos, los ingleses, los alemanes, los rusos, los estadounidenses, por supuesto, que fueron los que originalmente desarrollamos esa tecnología, o la desarrollaron ellos. Yo simplemente estaba aquí cuando eso pasó. Bueno, el asunto es que el que logre ser el que avance más en este campo va a poder literalmente controlar el mundo. Entonces hay que poner lo que llaman guardrails, hay que ponerles varillas de protección, barandas de protección, para que haya entidades humanas que validen las herramientas educativas de inteligencia artificial para prevenir que éstas sean usadas con fines dañinos a la especie humana. Pero el peligro está ahí, como cuando se descubrió la energía atómica. Se descubrió una fuente limpia de producción de energía en forma descomunal a partir de la fisión nuclear, y sin embargo el origen de esa prometedora tecnología fue hacer un par de bombas y matar a un gentío. Y desde ese día no solamente se hicieron esas dos bombas, se han hecho cientos de miles de bombas nucleares y se vive amenazando con usarlas. Entonces, con una especie humana con esas características, la idea inocente de que la inteligencia artificial no va a ser usada con fines militares, con fines de propaganda política, ideológica y religiosa, no va a ser usada para adoctrinar y para desviar la educación hacia objetivos poco benévolos, es motivo de pensar. Cuando se hacía un libro, el autor del libro, el escritor, pensaba influir en los lectores. Pero fuera del hecho de las ventas, él no podía saber el impacto de sus ideas. El impacto de sus ideas aconteció después que ellos habían muerto, o sea que ellos no llegaron a ver el impacto de su obra. Ciertamente se me ocurre pensar en Marx, por ejemplo. Yo dificulto que Marx nunca se imaginaría que tantos años después todavía se esté hablando de él y que sus escritos hayan sido usados para tantas cosas terribles como ha sido usado. Tanta gente ha muerto por el marxismo. Pero también Adam Smith. No creo que nunca Adam Smith, cuando hizo La riqueza de las naciones, cuando escribió La riqueza de las naciones, por cierto, interesante, que la publicó en 1776, el año en que se declaró la independencia de los Estados Unidos. Maravilla, ¿no? O sea, que Estados Unidos nació como una democracia,
una república democrática y también con el, si se quiere, discutible inicio del capitalismo como lo conocemos hoy. O sea que Estados Unidos nació como país con el libro del capitalismo en la mano. Y fíjense todo el impacto que esas ideas han tenido, ¿no? Pero no había forma de saber realmente, porque no había manera de llegar a cada casa y ver si la persona había leído el libro, si lo había entendido, si había cambiado su actitud hacia la realidad a partir de las ideas del libro. Pero con la inteligencia artificial sí se puede. Y más si la inteligencia artificial es la que te educa. Y entonces entramos en el capítulo más oscuro de esto. Y es toda esta interacción entre la inteligencia artificial y el educado tiene una cantidad de datos bastante privados de la persona a quien se está educando. ¿Quién es dueño de esa data? ¿Qué nos hace pensar que las empresas que van a ofrecer estos servicios de educación inteligente, usando la IA como herramienta fundamental, no van a malutilizar la información que de cada estudiante, de su hogar, de sus aspiraciones, de sus sueños, de su fortaleza y de sus debilidades haya podido colectar esa inteligencia artificial? ¿Qué hacemos? ¿Confiamos en las empresas? ¿Confiamos en que todas las personas que están en esa empresa son personas éticas que van a poner la privacidad de cada estudiante por encima del interés económico de quien les ofrezca más? ¿Qué va a pasar cuando un Estado autoritario le pida los archivos docentes de cada estudiante que se ha formado con ese modelo de inteligencia artificial para ver cómo lo chantajean o cómo lo utilizan o cómo piensa, cómo razona? Podemos caer en un momento en que se cree una suerte de pensamiento único, de valores únicos, ya que entidades interesadas podrán decir: nosotros queremos desviar, por ejemplo, este proceso educativo hacia el capitalismo extremo. O no, nada de capitalismo. Yo quiero educar toda una nueva generación. El famoso nuevo hombre lo quiero educar con una conciencia socialista, comunista. ¿Por qué no? Cuando no existía la inteligencia artificial, se hicieron ambas cosas. Los países capitalistas educaron a sus hijos para ser capitalistas y los países comunistas los educaron para ser comunistas. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Dejamos ese poder en las entidades comerciales que los crearon? ¿O metemos al Estado, que supuestamente debería velar por el bienestar de todos los que conformamos la ciudadanía de ese Estado, para que lo regule? ¿Y qué pasa si el Estado, las personas que hemos nombrado para que nos representen, resultan ser más perversos que la empresa privada? Entonces, ¿dónde está ese comité de ética, ese poder moral que regule las intenciones de un Estado autoritario, dictatorial, o las intenciones de una compañía monopólica que, aunque llamada capitalista, no tenga las menores intenciones de ser capitalista y de estimular la competencia ni de mejorar los productos, sino de eliminar todo tipo de competencia para ellos poner el precio que sea y controlar no solamente a sus suplidores, sino a sus consumidores? Como ven, las interrogantes son enormes. ¿Será que tenemos que crear una inteligencia artificial fiscalizadora? Si confiamos en la inteligencia artificial para educar a nuestros hijos, quizás no sea del todo mal confiar en la inteligencia artificial para conducir nuestros países, para decidir la política económica basada en herramientas econométricas objetivas y no subjetivas, o a voluntad del político o del capitalista de turno.
Entonces hay muchas personas que se están tejiendo estos escenarios francamente apocalípticos, donde la inteligencia artificial sería la que decide cómo nos vamos a educar, quién nos va a educar, qué tan ética va a ser la educación, cómo manejar el país, cómo resolver los problemas de todo tipo, sobre la base de que ella contiene la sabiduría humana universal. En otras palabras, hemos ido alimentando y perfeccionando esta inteligencia a través de décadas. No creo que sea siglos, pero solamente con décadas al nivel que vamos a tener la capacidad de tener una inteligencia general artificial que tenga todas las características típicas de un humano, incluyendo sus debilidades, sus angustias, etc. Porque todo lo que somos, que percibimos que somos, pasa por lo que está aquí, en el cerebro. Y todo lo que está en el cerebro no es nada, es mágico y no es mágico. Objetivamente son un grupo de células electroquímicamente activadas procesando señales. Eso es todo. Eso es todo. No hay cosa más impresionante que ver una craniotomía, ver una operación de neurocirugía cuando quitan la tabla ósea del cráneo y uno ve el cerebro y dice, en ese órgano, en esa masa, están todos los sentimientos, todos los conocimientos, toda la brillantez de un Leonardo, toda la maldad de un Gil. Todo eso salió de un órgano como este, sí. Y este era diferente a todos los humanos, todos son igualitos. Las mismas neuronas, los mismos ventrículos, las mismas meninges, las mismas arterias, las mismas venas, o alguna variante, ¿no? Pero todo salió de ahí. Todo era software. El hardware es esencialmente el mismo. Es como la computadora. Ustedes tienen una computadora inteligente y una computadora bruta que no quiere colaborar con ustedes. Al fin y al cabo, adentro lo que hay es un CPU y unos RAM y unos circuitos y una cantidad de circuitos que complementan al CPU y ya está. Eso es todo lo que hay. Ahora, que una computadora sea increíblemente útil depende más del software que del hardware. Sin el hardware, ella no funciona. Sin el cerebro no hay creatividad, no hay actividad humana, no hay lenguaje, no hay nada. Pero el cerebro de la persona más atrasada, lingüísticamente hablando, no es nada diferente al de una persona extraordinariamente genial. Y más fascinante que eso, ese cerebro de un niño de 3, 4 años que todavía es torpe, que no sabe nada, ese tiene la misma neurona que va a tener cuando tenga 30 años y se gane un premio Nobel. O compita en una olimpiada y haga rutinas maravillosas que requieren un equilibrio, una agilidad, una fortaleza física. Es el mismo cerebro, son las mismas neuronas. Entonces estamos ante un punto en el desarrollo de la especie humana fascinante y debemos entonces tratar de poner más atención a esto, porque esto va a traer cambios sísmicos, totales, en la manera en que funcionamos, nos organizamos, nos educamos, trabajamos, nos entretenemos y gobernamos y nos controlan y gobernamos a otros. Ese es el final del programa de hoy, el final de la semana. Espero que estas reflexiones de movimiento los hayan hecho reflexionar sobre los diferentes aspectos que he tocado durante esta semana. Si es así, recomiéndenselo a las personas, sobre todo aquellos que o son padres de niños pequeños o piensan ser padres y van a tener que tarde o temprano confrontar estas realidades. Y para los que ya fuimos educados, la reflexión de que podemos ser la última generación de personas educadas por humanos. Interesante, suena durísimo eso, pero probablemente
ya es posible que esté por nacer el primer niño que va a ser educado por la inteligencia artificial casi totalmente, donde la intervención de los padres y de los maestros de carne y hueso va a ser opcional, no va a ser relevante, y donde todo ese agradecimiento del que les he hablado todos estos días, toda esa emoción por el profesor, eso de que uno lo ve 20 años después y uno se siente niño y sale corriendo y lo abraza. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo le va? Yo soy Cisnero. ¿Qué se va a acordar de él quién eras tú? Pero tú sí te acuerdas de quién es él, porque él te dio la luz. Él te enseñó parte de lo que tú sabes. Y te lo enseñó bien. Y te lo enseñó con alegría, con entusiasmo. En ese momento fuiste feliz de haber descubierto algo que no sabías. Y eso no se te pasa más nunca. Bueno, ese sentimiento, futuras generaciones los tendrán por un algoritmo. Triste, ¿no? Pero tú dirás, bueno, ¿y quién fue tu profesor de primaria? Ah, ese fue ChatGPT. Y en secundaria, no, yo hice la secundaria con Gemini. Y la universidad, no, a mí en la universidad me educó Perplexity. Y el posgrado lo hice con DeepSeek. Bueno, hermano, allá vamos, no es nada fácil. Ya yo estoy en mi década de los 70. Para mí todo esto es fascinante. Me alegra haber llegado a esta edad para poder ver todo esto. Nunca me imaginé que en mi vida esto iba a llegar como llegó, pero llegó. Como también hoy por hoy no nos podemos imaginar un mundo sin internet, o sin electricidad, o sin celular. Entonces imagina hacer su trabajo diario sin un teléfono celular, y que ese teléfono celular no tenga acceso a internet, y que ese internet no tenga acceso a Google. Y ahora peor, porque ahora que ese internet no tenga acceso a la inteligencia artificial. Es inconcebible. Así que no se confíe de que usted puede saltarse esta y decir, no, yo no voy a usar la inteligencia artificial. Es que no se trate de si usted la quiere o no la va a usar, es que la inteligencia artificial lo va a usar a usted. La inteligencia artificial lo va a usar a usted. Va a llegar un momento en que muchas de las diligencias, muchas de las interacciones que usted tenga en todas las áreas de su vida, personal y profesional, van a ser con entidades, con agentes de inteligencia artificial, y que usted no pueda saber si usted está interactuando con un ser humano o está interactuando con alguien que no existe. Entonces, muchas gracias a todos por esta oportunidad que me han dado de comunicarme con ustedes. Suscríbanse al canal. Ya veré la semana que viene qué tema abordo. Tengo planteado también hacer una semana sobre la inteligencia artificial en medicina. ¿Hacia dónde vamos? Durante una época se hablaba del doctor Google. Todas esas consultas, todas esas preguntas que normalmente uno le decía a las 4 de la mañana a su médico, lo levantaba y le decía, mira, tengo tal y tal síntoma, ¿qué crees tú que debo hacer? Me tomo la pastilla, me voy para la emergencia, y el médico cortésmente pues lo atendía a uno a las 4 de la mañana por teléfono si tenía la confianza para eso, hasta que apareció el doctor Google. Entonces usted le preguntaba a Google a las 4 de la mañana, se paraba, se iba para la computadora y le preguntaba a Google una consulta sobre sus síntomas y signos. Pero aún así usted tenía que leerse 10 páginas web, unas buenas, otras malas, unas claras, otras confusas. A veces terminaba más confundido que al principio. Ahora no, ahora usted va a entrar a ChatGPT, al doctor GPT, y el doctor GPT lo va a ver como un individuo y va a diseñar una respuesta muy precisa, muy equivalente médicamente a la necesidad que usted tiene, pero muy personalizada. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Vamos a dedicar toda una semana a la nueva frontera en la atención médica preventiva y curativa a través de la inteligencia artificial.
No dejen de sintonizar el canal porque voy a ver si encuentro mi nicho, y creo que mi próximo nicho en esta aventura que ha sido ser youtuber va a ser la inteligencia artificial. Muchas gracias y hasta mañana.